¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos pueda acompañar a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, la prisión preventiva, distinción entre oficiosa y por necesidad de cautela. La prisión preventiva automática, o mejor conocida como prisión preventiva oficiosa, es el recurso legal con el que se puede encarcelar a una persona inculpada por un crimen grave, sin un juicio y sin sentencia. Por su lado, la prisión preventiva justificada es una medida cautelar en la que con una serie de evidencias se puede concluir que efectivamente la libertad del imputado implicaría o pondría en riesgo para la procuración e impartición de justicia. El tema de esta tarde, la prisión preventiva. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial de las bienvenidas, transmitiendo completamente en vivo desde el Cerro de las Campanas, aquí en el de la ciudad de Querétaro, en la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, por supuesto es un gusto tener hoy a un apasionado del derecho y conocedor del derecho, al licenciado Daniel Hugo Ramírez López, que si usted me lo permite, para que tenga conocimiento de nuestro invitado, permítame comentarle que él fue secretario durante 7 años, agente del Ministerio Público, proyectista de segunda instancia, juez de primera instancia mixto, juez penal de control y del Tribunal de Enjuiciamiento en el Tribunal Superior de Justicia. Y desde 2000, juez en retiro desde 2021, pero actualmente se desempeña como profesor en materias de Derecho Penal y Procesal en diversas universidades, como es el CESBA, así como profesor en la maestría en Derecho Penal Acusatorio de esta misma institución y también, por supuesto, en la licenciatura en Derecho, por supuesto, en la Universidad Cuauhtémoc. Son en las actividades que actualmente se desempeña el señor juez en retiro, a quien le agradezco enormemente que haga el favor de haber aceptado esta invitación y, por supuesto, un gustazo que podamos compartir esta tarde este gran tema de interés para todos ustedes. Maestro Daniel Hugo Ramírez, muy bienvenido y muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Gerardo. El gusto es mío y el placer, obviamente, de estar aquí con ustedes. Quiero comentarles que, como lo diría el clásico, ya ven que la semana pasada estuvo por aquí en un evento artístico Mijares y Lucero, ya ves cómo le decía Lucerito a Mijares hasta que se me hizo y hasta que se nos hizo. Así amigo, es. Que nos pudieras acompañar y estar aquí. Sí, claro, la verdad. Y bueno, disipar un tema por demás importante porque a fin de cuentas sabemos que para regular la conducta social de la persona o de las personas, pues tenemos que hablar del derecho. Si no tuviéramos normas, pues llegaríamos como en antaño, ¿no? A la ley del talión, o simple y sencillamente no se procuraría los principios elementales que tiene nuestra Constitución de que los tribunales o los juzgados puedan impartir justicia, si no tendríamos que entonces llegar a hacer justicia por nuestra propia mano. Yo creo que es muy importante esta situación y lo que más llama la atención desde el punto de vista social, pues siempre tiene que ver la cuestión de orden penal. Y ahí, para entrar en temas, si tú me lo permites, me gustaría que nos pudieras comentar primero, entonces, ¿qué se entiende por prisión preventiva oficiosa? ¿Qué se entiende por prisión preventiva justificada? Para empezar a desarrollar este tema. Bien, gracias, maestro. Buena tarde a todos. Nada más comentarles que acerca del cuestionamiento que me hace el maestro Gerardo, la prisión preventiva, como la hemos conocido, tiene 2 distinciones. Una que es oficiosa y otra que se considera como necesidad de cautela o también que se considera como justificada. Bien, en este sentido, entonces, la prisión la vamos a entender de 2 maneras, o la podemos entender de 2 maneras. La primera, como una pena, es decir, como una sanción o como consecuencia jurídica. Y también la podemos entender, la prisión, como una medida cautelar. En este sentido, entonces, cuando nos referimos a que sea una prisión preventiva, nos estamos refiriendo a un concepto procesal, es decir, esa prisión, a través de una medida cautelar, cómo se puede utilizar en el sistema penal acusatorio para garantizar que precisamente el imputado o el acusado pueda responder por el proceso. En otras palabras, la prisión preventiva significaría en este caso de qué manera vamos a garantizar, si no es que a través de la prisión, que esta persona, que el imputado o el acusado pueda
pues obviamente mantenerse como objeto del proceso, como garantía, y de la misma manera también que obviamente el proceso tenga una validez y tenga un curso que se pueda justificar para llegar a su término. Entonces, en materia penal, la prisión preventiva no la vamos a ver de otra manera más que en el aspecto procesal, es decir, como una medida cautelar. Maestro. Fíjate que para poderlo entender un poco más y poderlo ir desglosando, si tú me lo permites, me gustaría irlo aterrizando a lo mejor en casos prácticos, para que aquellas personas que nos ven, aquellos estudiosos del derecho, estimado maestro, que nos siguen muchos aquí de la máxima casa de estudios de la licenciatura en Derecho, y que incluso, pues a lo mejor hasta en sus clases, ¿no? Que digan, Sí, ay, claro. a ver, se tocó este tema, déjame ver cómo lo planteo. Te quiero comentar, imagínate el caso de una persona, un funcionario público, que es extraditado, ¿correcto? Y que derivado de este proceso jurisdiccional de extradición, tiene un proceso penal por enriquecimiento ilícito y corrupción. Y bajo este dictamen, las autoridades solicitan o consideran que no debe de otorgársele la libertad, tomando en consideración que cuenta con recursos económicos, que hay problemas de que pueda sustraerse a la acción de la justicia. Ahí, ¿cómo podemos dictaminar, estimado maestro, si podemos presentar la prisión preventiva oficiosa, porque no me voy a meter al catálogo ahorita del 19 para desglosarlo un poquito más adelante, sino cómo podemos justificar la necesidad de una prisión preventiva justificada? Claro. Bien, en este sentido no vamos a tener problema porque nuestro propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece esa figura de la necesidad de cautela, es decir, cómo se debe de justificar la imposición de la prisión preventiva. En este caso, a través del Código Nacional entendemos 3 razones o 3 causas para imponer la prisión preventiva en este supuesto que tú mencionas o en cualquier otro. O sea, no necesariamente puede ser a través de una extradición, sino que puede ser cualquiera que sea materia de un proceso penal. Bien, esos 3 aspectos son los siguientes. El primero, obviamente, que dé una garantía de que va a responder por el proceso. El segundo, que obviamente no va a haber riesgo para la víctima o para el ofendido. Y de la misma manera también, cómo se va a garantizar que en esa responsabilidad que va a tener de sujetarse al proceso, pues no le cause daño al mismo. Es decir, que siga con la guía, con la dirección adecuada y normalizada para que pueda llegar a término. En materia penal, llegar a término significa que se garantice desde un inicio que se va a responder por la investigación, que se va a responder por la preparación del juicio y que se va a responder por el juicio. Es decir, que hay garantía de que se le va a dictar una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, pero a una persona determinada con motivo de estas directrices. Eso sería, en este caso, la única posibilidad que se tiene de que se pueda justificar a través de ¿qué? De 3 conceptos que ya hemos mencionado. Entonces, en el supuesto en específico, se tendría que verificar si a través de la extradición, pues obviamente hay esa posibilidad de que se dé la fuga y que no garantice el término del éxito del proceso. O en este caso también podría haber una situación específica, es decir, que haya amenazado a un ofendido, a un testigo, que haya tratado de sobornar a un perito, a la policía, o que los haya amenazado de comparecer a juicio, etcétera. Todos los supuestos que estamos mencionando están en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, maestro Gerardo, aquí lo que vamos a ver es que el propio Código Nacional, para los que tengan el interés ahí jurídico, nuestro código lo prevé en los artículos 168, 169 y 170 de la ley en convento. Se pueden verificar entonces cualquiera de estos supuestos para determinar esa justificación de la imposición de la medida cautelar. Ahora, vamos al siguiente punto, en la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué diferencia entonces tiene de la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada? Porque a lo mejor pudiera haber una línea muy delgada, pero tiene particularidades muy importantes. Sí. ¿Cuál sería entonces ahí la diferencia? Bien. Miren, a través de lo que ya ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que incluso pues, se ha determinado a través de, o a nivel convencional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que la prisión preventiva oficiosa, también denominada en el foro como automática, implicaba que el juez la aplicaba de esa manera sin darle a conocer a las partes, primero por parte del fiscal que la solicitara y segundo darle la oportunidad al imputado para que se defendiera, es decir, en el contradictorio de esa solicitud que hace el fiscal. Entonces, la prisión preventiva oficiosa lo hace el señalamiento de la Corte Interamericana que viola el principio de presunción de inocencia por 2 razones fundamentales. Una,
que la prisión preventiva automática o oficiosa no requiere del contradictorio, es decir, no lo somete al debate de las partes. Segundo, que al ser automática, lo único que tendría que verificar el juez de control o el juez de juicio también en su caso procesal que se solicite, que el delito, o más bien el hecho que se considere como delito, tenga pena privativa de libertad. Y obviamente si dicta una vinculación a proceso el juez de control, pues ahí se daría lo automático. Ahora, ¿en qué casos son automáticos u oficiosos? Son en los casos de el catálogo que ya mencionaste, maestro Gerardo, del artículo 19 constitucional en su segundo párrafo. Por ejemplo, ¿cuáles son los casos más típicos? El de violación, el de secuestro, el de trata de personas, el de homicidio, los delitos sexuales o aquellos delitos sexuales en agravio de menores de edad, etcétera. Ya hay un catálogo que establece la propia Constitución. Bien, ahora, ¿cuál sería la diferencia con la medida cautelar, es decir, con la necesidad de cautela o la prisión preventiva justificada? Bueno, a diferencia de la automática, el Código Nacional establece que se le debe dar la oportunidad a la defensa, al imputado, para que justifique si es o no necesario que a través de la prisión pueda responder exclusivamente por el proceso. Entonces aquí en este caso lo que vamos a verificar es que dentro del Código Nacional pues hay 14 o más, sí, hay 14 supuestos de medidas cautelares, uno de ellos es la prisión preventiva y los otros 13 anteriores a los supuestos que he mencionado implican una libertad, ya sea restringida, ya sea de manera parcial o en grados, que se va disminuyendo esta libertad. Pero lo que les está indicando es que hay un catálogo de esas medidas cautelares que se puede llevar a cabo el proceso para garantizar que el imputado va a responder por este. Fíjate que aquí pueden surgir algunas dudas, porque si hablamos de la prisión preventiva oficiosa, estimado maestro, pues nos vamos a lo que señala la Constitución, ¿no? Partimos de la base del artículo 19 y como tú lo comentabas, pues a lo mejor es muy sencillo porque pues hablamos del homicidio doloso, del feminicidio, de la violación, secuestro, delincuencia organizada, etcétera, etcétera, y que uno dice, bueno, pues sí hay razón, ¿no? De esta oficiosidad, porque bueno, hablando de penas superiores a los 30 años de prisión, pues a lo mejor diga uno, la primera oportunidad que tengo, a lo mejor me sustraigo a la acción de la justicia. Pero ¿qué pasaría, maestro, en esta medida cautelar en donde no hablamos de la oficiosidad? Pues repito, pues para irlo entendiendo, porque a lo mejor la gente en su casa, que nos sigue mucha gente, pues que ya llega a su casa en este momento de trabajar, de un arduo día de trabajo, y que a lo mejor diga, a ver, espérame, porque me interesa este tipo de cuestionamientos. ¿Qué pasaría con aquella persona, maestro, se diga que cometa un fraude? Imagínate, un trabajador que está en una empresa, se dedica a vender determinados productos, resulta que lleva las notas de las diferentes tiendas, al momento de terminar la semana tiene que reportar esta situación y dice, oiga, pues no me pagaron, le di otra semana de prórroga y resulta que hacen un arqueo contable y debe 100,000 pesos. Estamos hablando de un fraude, un delito de querella. Y resulta que este cuate está rentando, ¿no? Pone como domicilio el de sus señores padres y cuando se hace la investigación van elementos de policía a domicilio que él señaló en su hoja de alta de la empresa y resulta que su papá dice, no, pues aquí no vive. Van a su domicilio que tenía o que tiene y resulta, no, pues ya no vive aquí, ya no renta aquí. Lo detienen, orden de aprehensión, lo que tú quieras, lo detienen y dicen, a ver, espérame, tengo temor a que te sustraigas a la acción de la justicia porque no tienes un domicilio fijo. Pero es un delito de querella. Entonces, el debate es importante aquí para justificar si hay necesidad de la prisión preventiva o pudiéramos tener otras medidas cautelares. ¿Qué opinión te merece a ti en ese supuesto? Bueno, ahí lo que debemos distinguir es que en la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva, la que es justificada, no hace el distingo entre delitos de oficio o delitos de querella. Lo que la propia Constitución está estableciendo es que para imponerla únicamente se requiere, entre otros elementos, es que ese delito amerite pena privativa de libertad. Bien, el fraude, en los supuestos que puede encuadrar el caso que nos mencionas, puede tener la prisión como pena y eso implica entonces que pueda dar lugar a la medida cautelar justificada, es decir, la prisión preventiva justificada. Entonces, en estos casos no necesitan hacer el distingo entre delitos dolosos y delitos delitos de querella y de oficio. Lo que tienen que hacer es únicamente verificar el juez es que este delito
tenga pena privativa de libertad. Si esto es así, obviamente puede proceder la justificación de la imposición de la prisión preventiva justificada. Es decir, hay la afirmación de que tiene varios domicilios, hay que darle entonces la oportunidad al imputado, al acusado, de que conteste esa afirmación del fiscal o de la parte ofendida o del asesor jurídico. ¿Por qué? Porque lo que está prohibido dentro de lo que es la presunción de inocencia es que se impongan medidas sin darle la oportunidad de defenderse o de hacer el contradictorio a la parte imputada o al acusado. Entonces, aquí en este caso, esa es la gran ventaja de una prisión preventiva justificada, es decir, que no solamente se dan razones para ello por parte del fiscal o del órgano acusador, sino que son contestadas por la contraparte, es decir, en este caso, el imputado o su defensa. Bien, cuando esto sucede, pues obviamente en un sistema democrático de derecho penal implica que se le está dando la oportunidad de contestar esa afirmación. Y eso implica también el beneficio de la prisión preventiva justificada. En estos casos, si hay el supuesto que mencionas, el propio Código Nacional establece aquellos supuestos donde se determine que el imputado no tenga arraigo domiciliario. Es decir, por ejemplo, que no tenga un apego familiar, que no tenga un apego laboral, etcétera. Si esto sucede de esa manera, puede dar lugar a la justificación de la imposición de la prisión preventiva justificada. Pero bueno, finalmente cada caso en particular se analiza de los supuestos que ya les he mencionado de los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional. Fíjate que esa es una cuestión muy, muy puntual y muy correcta, porque todavía pareciera que hubiera algunas dudas, estimado maestro, en decir, ay, es un delito de querella, ay, con el perdón se extingue y no pasa nada. No, a ver, espérame. No es la cuestión, porque el objetivo primordial de la cuestión del derecho es la reparación del daño, es que verdaderamente se sienta que hay justicia. Por otro lado, no quiere decir que se esté violentando un derecho de decir, bueno, está en prisión preventiva y ya estamos presumiendo que va a ser culpable o que es responsable. Sino que simple y sencillamente, como atinadamente lo comentas, no importa que sea de querella o de oficio, no importa que sea doloso o culposo. Aquí la cuestión es que se tenga la certeza y seguridad de que no se va a sustraer a la acción de la justicia. Punto. No importa, repito, porque todavía hubiera o pareciera que pudiera haber alguna duda en decir, es de querella, ¿por qué va a haber prisión preventiva oficiosa? ¿O por qué tendría que ser justificada? Más bien, no, lo que sucede es que no tienes un lugar cierto donde se tenga certeza y seguridad que vas a estar ahí. Así es, que vas a ser llamado por la autoridad jurisdiccional. Ajá, porque ni modo que, pues mándame un WhatsApp. No, a ver, espérame, o sea, esto es una cuestión seria. Así es. Porque entonces no habría justicia y la otra parte diría, espérame, entonces ¿de qué sirve que denuncie si no se me hace justicia? Entonces casi que evitamos eso de que se llegue a hacer justicia por su propia mano. Así es. ¿No? Sí, es lo que se trata de evitar. Ajá. Bueno, ahora ahí también es importante puntualizar, estimado maestro, sería importante señalar que también la prisión preventiva tiene una temporalidad. Y repito, porque lo escuchábamos y yo lo escuché en algunos relatos del exministro de la Suprema Corte, maestro Arturo Saldívar, que decía que había personas que tenían años sin que se les dictara una sentencia, etcétera, etcétera. Por lo menos yo, en lo que tengo de experiencia del ejercicio de la profesión, no lo he visto yo aquí en Querétaro ni en los asuntos que he tenido oportunidad de litigar, porque tiene una temporalidad la prisión preventiva. Sí, ¿no? Es máximo 2 años. 2 años, correcto. Y entonces en ese inter tenemos que tener una resolución. Sí. No puede estar la persona en la zozobra de decir a ver qué va a pasar, ¿no? No sé si nos puedas comentar esta metodología de por qué llegamos a los 2 años o cómo de forma, cómo es que llevamos la primera audiencia, estamos hablando de la audiencia inicial ante el juez de control. ¿Por qué llegamos a los 2 años? ¿Por qué no 1 año o por qué no 6 meses? Bueno, en realidad lo que nosotros debemos entender aquí es la manera en cómo se motivó precisamente estos 2 años a través de la Constitución o de la reforma que fue de junio de 2008. Todo esto implicó precisamente que no se quiso volver a llegar al vicio del sistema tradicional. ¿Cuál era aquel? En que obviamente más de 2 años, tú lo sabes, maestro Gerardo, que hay casos en otros estados que llegaron a tener sentencias que se les dictaba en 5 o 4 años. Entonces ellos lo vieron como una solución de que el menor tiempo posible que podía tardar un proceso hasta llegar a sentencia, pues sería el de 2 años. Bien, pero lo que le da como remedio la Constitución a esta temporalidad es que en esos 2 años se tiene que dejar en libertad a la persona y dice el Código Nacional,
Esto no obsta para que se le pueda imponer alguna otra medida, es decir, que responda de otra manera al proceso penal. Bien, ¿por qué entonces, como dice el maestro Gerardo, serían 2 años? Porque aquí lo que se está violando es el principio de presunción de inocencia y encima de ese está el principio de libertad. Aquí lo que les quiero hacer el comentario, nosotros como ciudadanos tenemos la garantía a través de la Constitución y del propio Código Nacional que todos los procesos penales, por principio, se deben de resolver o se deben de responder por ellos estando la persona en condición de libertad. De hecho, ustedes, si analizáramos sistemáticamente el Código Nacional, nos vamos a dar cuenta que dentro del catálogo que les he mencionado del artículo 155 del Código Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece ese catálogo en un orden que hasta el final, es decir, en el 14º lugar, deja la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el propio sistema, a través del Código Nacional, está determinando que las personas tenemos derecho a acudir al proceso penal en libertad y por eso deja al final esta última medida cautelar. Bien, entonces, en relación a lo que comentas, maestro Gerardo, pues obviamente se trata de garantizar que la persona siempre lleve a cabo el proceso penal en libertad. ¿Por qué? Porque más de 2 años puede implicar, obviamente, una sentencia o una condena injusta, puede dar lugar también a una absolución injusta y esto obviamente se tiene que resolver a través de los recursos de llegado el proceso, si hubo una sentencia o si no se ha dictado una sentencia. Y obviamente lo que quiere el sistema es que esa persona no permanezca en la incertidumbre de que máximo en 2 años no sepa todavía ni siquiera cuál es su condición jurídica, es decir, si es investigado, si es procesado, si es absuelto o si es condenado. Eso es lo que reprocha la Constitución, porque no va a permitir que más de 2 años permanezca en esa prisión. Ahora, finalmente, el mayor daño que se le puede causar a una persona es mantenerla en prisión bajo esa incertidumbre, es decir, que no conozca que se le ha dictado una sentencia condenatoria o absolutoria y que obviamente tenga que esperar más de 2 años. Por eso es la razón de que la Constitución, a través de los vicios del sistema anterior, pues ya no va a permitir que la gente se mantenga mayor tiempo en prisión. Sí. Maestro, fíjate que para ir cerrando este primer bloque, porque ya tengo un sinnúmero de mensajes de todos y cada uno de ustedes. Ahorita, regresando de la pausa, le doy lectura a cada una de las preguntas que nos hacen favor de hacer llegar aquí a la página de Hablemos Derechos de Facebook. Pero antes de pasar a eso, maestro, a mí me gustaría comentar por qué seguimos todavía discutiendo o por qué hay todo este debate coyuntural en México respecto de la prisión preventiva justificada oficiosa. Tomando en consideración, repito, que pues en una encuesta, en una estadística de México Evalúa, señalaba todavía que en población adulta, me refiero a población de 50 años en adelante, que muchos de ellos ya hicieron una vida productiva o están en su última fase de vida productiva, dicen que el 74% de la población adulta consideran que los acusados deben de permanecer en prisión durante todo su proceso. De acuerdo con estas cifras, hablaban de que 8 de cada 10 mexicanos están de acuerdo en que todos los delitos deben ser castigados con cárcel. Todavía pensamos en que si no está en la cárcel, no hay justicia. Así es. Y por eso me lleva a preguntarte, decir, ¿por qué todavía estamos en este debate coyuntural de la prisión preventiva? Es decir, como que no estamos satisfechos, o si no hay sangre, no me siento a gusto. ¿Cómo Así está? es. Bueno, esto tiene que ver obviamente con una tradición cultural, o sea, culturalmente o jurídicamente, nosotros hemos tenido el vicio de que el sistema anterior, como ya se los comenté, la prisión preventiva únicamente procedía para los casos de, por ejemplo, una orden de aprehensión, que el juez verificara que se cometió el delito y que ese delito tuviera pena privativa de libertad. Esto en automático daba lugar a librar la orden de aprehensión y mantenerlo en esa condición para que respondiera el proceso. Bien, ¿de qué les estoy hablando? Más de 60 o 50 años estuvimos con ese sistema que obviamente nos dejó la reminiscencia de que no podemos nosotros considerar que hay justicia si esa persona no se mantiene en prisión, especialmente en prisión, y que por supuesto estando afuera pues ya implica un grado de incertidumbre o de impunidad, que es el peor de los casos. Bien, pero ahora el sistema penal acusatorio ustedes lo pueden verificar a través de la Constitución y de la propia ley ordinaria procesal, que este tipo de cultura se está tratando de dejar de lado, se está tratando de dejar atrás, porque ahora los casos penales se pueden resolver de maneras alternas. ¿Cuál sería una de ellas? Por ejemplo, en el caso que pusiste, maestro Gerardo, un delito de querella como un fraude,
la ley da la posibilidad de que esto se llegue a través de un acuerdo reparatorio o a través de otros delitos, puede ser a través de una suspensión condicional del proceso o a través de otros supuestos puede haber lo que sería la sentencia de procedimiento abreviado. Entonces, este tipo de salidas alternas pues nos está trayendo una nueva cultura de resolver los asuntos penales, los casos penales, a través de lo que sería precisamente en soluciones paralelas al proceso principal. Y eso es lo que estamos ahorita en desarrollo, de que toda la ciudadanía se encargue precisamente de conocerla a través de la difusión jurídica, de la difusión cultural en este sentido jurídico. Entonces, cuando tú me hablas de esa estadística, pues obviamente sí sorprende porque significa de manera latente que seguimos teniendo esa reminiscencia del sistema anterior. Es decir, no hay prisión, no hay justicia. No hay prisión, es impune el hecho. Es decir, se queda impune. Y no, debemos de cambiar esta forma de pensarlo. Sí, pero ¿estás de acuerdo que vamos avanzando con las generaciones? Sí, por supuesto. Porque aquí, por supuesto, estábamos hablando de personas mayores a 50 años. Así es. Y quiere decir que todavía en el 2011 tendrían una edad de 35 años a lo mejor, y bueno, se quedaron todavía con esa prescripción. Y a lo mejor ni siquiera, afortunadamente, han vivido una cuestión de un juicio. Y entonces se quedaron con esa idea. Pero estas nuevas generaciones, con las reformas, por supuesto, constitucionales, garantistas, lo que se pretende es que se repare el daño, porque hay mucha gente que dice, no, a mí ya no me interesa, yo lo que lo quiero es ver en la cárcel, no me importa que me regrese lo que me robó, yo lo quiero en la cárcel. Y entonces, pues no es el objetivo. No, claro que no. No, uno de los mayores problemas de la prisión preventiva, o sea, de su imposición, es que, pues obviamente lo que no quiere el sistema es que haya hacinamiento de personas que estén compurgando esa prisión dentro de los penales, y esto también se haga como un sobrecosto para el Estado. Sí, y bueno, de ahí ya nada más para cerrar este primer bloque, maestro, puntualicemos entonces lo que tú señalas del artículo 19 y el artículo 167 del Código Penal para señalar la prisión preventiva pues justificada, sí, ¿no? Y en la necesidad de cautela, pues siempre y cuando no se tenga, y usted igual en cualquier supuesto que nos pueda seguir como estudioso del derecho o como defensor particular, ¿verdad? O como asesor de la víctima, bueno, pues que nada más se tenga la certeza y seguridad de que la persona no se sustraiga a la acción de la justicia, ¿no? Que se tenga certeza y seguridad de que pues simple y sencillamente vamos a llegar a un acuerdo, ¿correcto? O una sentencia. O una sentencia. Ese es el objetivo. Una salida alterna o una sentencia. O para poder hablar entonces de una medida cautelar de prisión preventiva. Sí, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Pues, maestro, fíjate que, te repito, nos hace falta un par de minutos para cerrar, pero quiero agradecer enormemente a Celina, a Luisa Alf, Nancy Hernández, caray, bueno, se nos fue aquí la señal, pero bueno, de internet, pero bueno, vamos a la pausa. Ya espero que podamos regresar con las preguntas que amablemente usted nos hace para debatir esta segundo bloque, lo que tiene que ver la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada. ¿Algo más, maestro, que quiera señalar para cerrar este primer bloque? Bueno, decirle, por ejemplo, la actuación de nuestro propio Estado. Por ejemplo, ustedes van a ver la gran diferencia que hay con otras entidades federativas, donde los jueces pues dejan de lado este beneficio de la prisión preventiva justificada y se sigue aplicando de manera automática o oficiosa aquella prisión preventiva que no requiere de un debate o que no se le da la oportunidad al imputado de contestarla. En Querétaro, ustedes van a ver que la experiencia es que se otorga esa oportunidad para debatir la imposición de una medida cautelar. Y eso es algo de lo que debemos estar orgullosos aquí en nuestra entidad. Sí, porque volvamos a repetir y con eso cerraría en este primer punto de lo que es la prisión preventiva oficiosa justificada. Tendríamos 3 hipótesis nada más: asegurar la presencia del imputado, ¿correcto?, para que pueda garantizar y que no se sustraiga la acción de la justicia. 2, garantizar la seguridad de la víctima ofendido, que no se sienta amenazado. Así Imagínate, es. por eso la importancia aquí de la violencia familiar, ¿no? ¿De qué me sirve que esté en libertad si va a seguir amenazándome? Y 3, evitar la obstaculización en el procedimiento, Así ¿no? es. Que fuera algún servidor público que tuviera alguna cuestión de jerarquía respecto de algunos trabajadores que pudiera someter. Claro. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho. Regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar el maestro Daniel Hugo Ramírez López, con el cual estamos hablando del tema de la prisión preventiva, distinción entre oficiosa o por necesidad de cautela. Y si usted me lo permite, le paso a dar lectura a todas y cada una de las preguntas que usted amablemente nos hace a través de la página de Hablemos Derecho. Y bueno, como lo hace Celina, buenas tardes, saludos abogados, excelente tema. Maestro Daniel, preguntan, ¿cuál es la opinión sobre el impacto de la prisión preventiva oficiosa en el sistema de justicia mexicano en términos de eficacia y equidad? Bien, bueno, en términos de eficacia, entre comillas, pues obviamente si una persona está detenida, está en prisión, pues obviamente el proceso va a tener una eficacia del 100%. ¿Por qué? Porque ahí se va a tener a esa persona para, en el caso de una sentencia condenatoria, pues que se pueda ejecutar de inmediato y que pueda cumplir con la condena. El problema no es la efectividad en este sentido, el problema es que esa persona, vamos a verlo del otro extremo, que puede ser absuelta. Y si esto es absuelto, entonces aquí viene la injustificación de haberlo mantenido en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque lo que se ha considerado por la doctrina, por la Corte Interamericana y la propia Suprema Corte, es que está compurgando una pena que no merecía. Ese es el gran problema de esta prisión preventiva, de que nos estamos adelantando a imponerla, cuando en realidad todos no sabemos si se va a ejecutar o no una sentencia condenatoria. Y obviamente el mismo riesgo en porcentaje sucede para una posibilidad de una sentencia absolutoria. El problema, les repito, se vienen las injusticias cuando a esa persona la absuelven y que no se justificó ya de manera material y jurídica haberle impuesto pues durante un año, algunos meses, la prisión preventiva justificada. Incluso, como siempre se comenta en el foro jurídico, un solo día de prisión pues es suficiente para darnos cuenta del daño que se le ocasiona a las personas por violar el principio de presunción de inocencia. Uh-huh. También nos preguntan, maestro, ¿existen diferencias significativas en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa entre las distintas regiones de México? No, recuerden que precisamente cuando nosotros mencionamos las dos disposiciones, que será el Código Nacional de Procedimientos Penales, aplica para toda la República, y la Constitución pues obviamente tiene el mismo alcance. Entonces, los supuestos de la prisión preventiva justificada operan para toda la República Mexicana. Ok. Nos pregunta también M. Luisa, ¿qué es una medida cautelar? Creo que ya la habíamos comentado esa. Sí. Estimado maestro, Nancy Hernández, gracias por favor de su atención. Celina, ¿qué opinan abogados sobre el papel de la prisión preventiva oficiosa en la lucha contra la delincuencia organizada en México? Bueno, es que ese es el gran debate. Bueno, nosotros cuando hacemos mención de la delincuencia organizada, estamos dando por hecho que la persona que sea investigada por ese delito o procesada, pues pareciera que ya de entrada Ajá. son los responsables de ese delito. Ajá. Y no recordemos que nosotros como ciudadanos tenemos la garantía, o mejor dicho, el derecho fundamental a través de la Constitución, de que prevalece en nosotros la presunción de inocencia. Por eso, obviamente, la Constitución establece quién es el órgano acusador, tiene la carga de demostrar ese delito. Bueno, pero mientras suceda esa carga, mientras no se ejecute, pues obviamente se trata de no causarle algún daño al ciudadano con motivo de ese proceso. Lo que les quiero decir es esto, ojalá y me pudiera dar a entender con lo siguiente: no porque se mencione que hay un delito de delincuencia organizada significa que esa persona sea la responsable. La tenemos que someter a una investigación a través de un control judicial, o en su caso debemos de someterlo a un juicio a través de un tribunal de enjuiciamiento, y eso es lo que va a dar lugar si se cometió el delito o no. El problema de la prisión preventiva, ya sea justificada o sea oficiosa, es que hay una pena que se está adelantando en su imposición sin merecerlo. Obviamente, cuando se merece la imposición de esa prisión preventiva como medida cautelar, es cuando se dan los supuestos de cautela, es decir, de la justificación a través de los 3 supuestos que ya mencionamos en el Código Nacional. Uh-huh. Nos comenta Aileen Solskin. Buenas tardes. ¿Cuál es la función de una medida cautelar dentro del proceso penal? Sí. Bueno, la finalidad, como siempre, la primera es que la persona responda por el proceso. Segundo, que tenga éxito una sentencia condenatoria, es decir, que ya se tenga a disposición a la persona para que pueda compurgar la pena que se le pueda imponer. Pero la cautela por sí solo, el concepto significa sigilo, es decir, que la vamos a mantener atenta al proceso. Como lo comentó el maestro Gerardo, ¿qué pasa cuando una persona se da a la fuga?
pues está violando el proceso. Esa violación puede ser a través de otros supuestos de los que ya hemos mencionado, por ejemplo, que no tenga un domicilio cierto, que se dé a la fuga, que no comparezca a los citatorios, etcétera. Esto obviamente afecta al proceso y lo que quiere la prisión preventiva es que no suceda ninguna de esas circunstancias para que tenga el éxito de que en caso de condenatoria se pueda ejecutar. Maestro, nos preguntan también, ¿cuándo existe la necesidad de cautela? Creo que también ya la habíamos comentado. Sí, con los tres supuestos que hemos mencionado, 168, 169 y 170 del Código Nacional. Julieta Guevara, buenas tardes. ¿Cuál es la duración máxima permitida para la prisión preventiva en los diferentes sistemas jurídicos? Habíamos comentado, por lo menos en 2 años. 2 años, sí. Para que se tenga una resolución, ¿no? Sí, una sentencia, mejor dicho. Una sentencia, sí, vamos a puntualizar. Ajá. Es correcto. Axel Ramos, buenas tardes. La pregunta, ¿qué medidas alternativas podría implementarse en lugar de la prisión preventiva para garantizar la comparecencia de los acusados durante el proceso judicial? Sí, eso es muy bueno cuestionarlo porque aparentemente pareciera que ahorita con la plática únicamente tendríamos a la mano lo que sería la prisión preventiva justificada y no. Yo les comenté hace un momento que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece otros 13 supuestos distintos a la prisión preventiva. La prisión preventiva la deja hasta el final, pero significa entonces que la autoridad, el juez y el fiscal, el defensor, tienen la posibilidad de que se soliciten otras medidas cautelares. ¿Cuáles serían esas? Por ejemplo, lo que conocemos como una presentación periódica o que la gente de manera común conoce como la firma, es decir, que le está dando cuenta al juez de que está atento y que está respondiendo por el proceso. Otra, por ejemplo, sería un arraigo domiciliario. A otra, lo que yo creo que ustedes ya conocen de manera actual o moderna, acerca de la imposición del brazalete que se utiliza en el tobillo. O la otra, que también sea prohibirle que salga de una cierta demarcación territorial o que salga del país. Y bueno, todo ese catálogo lo establece en nuestro Código Nacional, distinto a la prisión preventiva. Significa entonces que nuestra propia ley ordinaria, a través del proceso penal, nos está diciendo que la prisión preventiva no es exclusiva, sino que hay otras 13 posibilidades. O, por ejemplo, una garantía económica. ¿También? Sí, también, por supuesto. Ok. Nos pregunta Miguel López. Muy buenas tardes. La pregunta es, ¿cuál es el propósito principal de la prisión preventiva en el sistema legal? ¿Y cuáles son los criterios comunes que un juez considera al decidir si ordena o no la prisión preventiva? Bueno, actualmente los comunes, por ejemplo, vamos a suponer 2 ejemplos. En un delito de violencia familiar, como lo comentó el maestro Gerardo, pues puede ser la amenaza a las víctimas. Es decir, que típico, te voy a matar si me denuncias. Y obviamente se vino la condición de la denuncia. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pues que obviamente va a cumplir probablemente esa amenaza. El Código Nacional establece que si eso sucede, amerita prisión preventiva justificada. Obviamente le vamos a tener que dar la oportunidad al imputado de que se defienda de esa afirmación, si fue cierta o no, y obviamente en qué contexto se dio, y que el juez, como dice la persona que nos pregunta, se pueda justificar en imponer la prisión preventiva. O, por ejemplo, en los casos de homicidio, que como el maestro Gerardo lo mencionó, él sabe, por ejemplo, en la actualidad, que un homicidio calificado tiene una pena de 20 a 50 años y que no va a esperarse precisamente a que se le imponga esa pena de prisión, y se da la fuga antes de la investigación o durante la investigación o durante el proceso. Esto también es un supuesto más para que se le pueda imponer de manera justificada la prisión preventiva y que de ese modo responda por el proceso. Sí. En términos generales, maestro, prácticamente volvemos otra vez a recapitular, que se tenga la certeza que la persona va a hacer frente al juicio, punto. Y 2, no menos importante, que también la víctima se tenga la certeza y seguridad de que va a haber justicia. Así es. Porque si no, pues ¿de qué sirve? Sí. ¿No? Sí. Y algo tan sencillo como lo vemos o como lo estamos viendo, lamentablemente sigue incrementándose lo que tiene que ver con temas de orden familiar o de violencia familiar, pues sí, no vamos a estar, o tendría que ser un análisis muy objetivo, de decir, oye, es que te voy a matar, pues sí, pero es que estaba enojado, habíamos discutido, nos habíamos peleado, a que de la nada, sí, cuídate porque te voy a matar. A lo mejor dices, sí, tengo temor de que se vaya a ejecutar. Sí, claro. ¿no? Entonces hay que analizar ese contexto. Sí, lo que sea objetivo. Sí. Correcto. Nos preguntan, ¿afecta de alguna manera la prisión preventiva oficiosa a la presunción de inocencia y el debido proceso en el sistema de justicia penal mexicano? Sí, por supuesto. Eso ya lo determinó tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, es un ataque frontal al principio de presunción de inocencia. ¿Por qué?
porque no le da la oportunidad, se los estamos repitiendo, de que el imputado pueda justificar que el proceso lo puede llevar a cabo en libertad o a través de alguna otra medida cautelar del catálogo que ya les he mencionado. El problema fundamental de la violación al principio de presunción de inocencia implica que, lo que les he mencionado, no se le respete a la persona que tiene la posibilidad y el derecho fundamental de que ese proceso lo lleve a cabo en libertad. Entonces, implica que si imponemos la prisión preventiva, pues materialmente nos estamos adelantando una condena de la cual todavía ni siquiera hay un juicio o una sentencia, y por eso se considera como pues injustificada. Uh-huh. Maestro, nos siguen haciendo preguntas que abordamos en el primer bloque. Sí, claro. Pero bueno, pues por la atención de que están atentos del programa o que a lo mejor se conectaron hace un momento, te tengo que volver a preguntar. Dice, ¿cuánto tiempo puede durar la prisión preventiva oficiosa? 2 años. 2 años. Ya lo habíamos comentado en el primer bloque, pero agradezco el favor de su atención. Nos pregunta Paola, ¿cuál es la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y justificada? También lo comentamos en el primer bloque, pero si pudiéramos comentarlo de forma breve, maestro. Sí, lo que en términos sencillos, la prisión preventiva oficiosa, se dicta de manera automática. Incluso se llegó al supuesto de que, como dice el Código Nacional, si no lo pide el Ministerio Público, la debe de imponer el juez de manera oficiosa, por eso se denomina de esa manera. La gran diferencia con la prisión preventiva justificada es que es a petición del órgano acusador, es decir, de la Fiscalía o del Ministerio Público. Y esa petición implica que se le da la oportunidad a la contraparte, sería en este caso a la defensa del imputado, de que contesten esa afirmación para poder defenderse si se justifica o no la imposición de la prisión preventiva. Ok, correcto. Karina Reséndiz, muy buenas tardes. Una pregunta, en el caso de los menores o mayores de edad, ¿cuándo cometen un delito, hacia dónde se les procesa o cuáles serían las sanciones que reciben? Aquí, maestro Karina, me gustaría no distraernos un poco porque estaremos hablando de un capítulo especial. Sí. No, de un capítulo especial de justicia para menores y que incluso también el propio código habla de la profesionalización que se requiere para llevar a cabo este tipo de juicios. Pero eso me lleva, maestro, a que podamos tener una nueva invitación para hablar de este tema. Sí, bueno, y ayudarle en la respuesta, porque sí, en realidad los menores de edad, como establece al menos aquí en Querétaro, que es a partir de los 18 años que se le juzga como adulto, y de los 17 hacia atrás como menores de edad. El maestro Gerardo tiene razón, tendríamos que checar la ley general para adolescentes, niñas y niños, que implicaría los famosos grupos etarios, es decir, los grupos de edad que son sujetos o no de un proceso de esta naturaleza. Entonces, en realidad, pues sí se necesita de una especialización de ese tema. Sí, pero bueno, ya tenemos el compromiso, Karina, de hacer un tema especial de justicia para adolescentes. Nos pregunta también, felicito al ponente, el programa siempre temas importantes, gracias, muy amable. Felicitamos también, siempre grandes temas importantes para nuestra sociedad, muchísimas gracias. Marisela Saavedra, felicidades. Maestro Daniel, saludos y un abrazo. Bueno, Gracias. pone felicidades Daniel, ¿no? Pero bueno. Compañera de la facultad. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hay que invitarla, a la licenciada Sí, por supuesto. Marisela. Y tiene todo el tema familiar para Pues mira, ella. bueno. Mario Olmos, muy buenas tardes. Tengo unas preguntas para el profesor Daniel. Hugo, ¿qué efectos perjudiciales sufre el sujeto a quien se le impone pena de prisión? A quien se le pone pena de prisión preventiva, al igual que ¿qué principios rigen las medidas cautelares? Sí. Bien, la primera pregunta. La prisión preventiva, lo primero que anula, pues es la identidad y la personalidad del individuo. ¿Cuál sería el estigma que lo sometemos de que antes de que se le dicte una sentencia condenatoria, para la sociedad ya es responsable de ese delito? Eso es lo que mayormente se trata de cuidar, acerca de precisamente de cuidar esa identidad o esa personalidad del individuo. Bien, pero el otro, pues obviamente lo que se está violando es la libertad de las personas. La libertad a través de ¿qué? De los principios que les he mencionado, el principal, de que tienen derecho a acudir en esa condición a responder por el proceso. Entonces, obviamente, aquí, por ejemplo, en materia de derechos humanos, cuando existe una violación a alguno de ellos, se denomina que hay un principio de transversalidad. ¿Qué significa esto? Que una vez que se viola un derecho fundamental, se violan todos los demás. Y esto obviamente no lo está permitiendo o no lo quiere permitir así la Corte Interamericana ni la Suprema Corte cuando se impone la prisión preventiva oficiosa, porque violamos la libertad, violamos la identidad o personalidad del individuo a través del estigma y obviamente pues hay una repulsa
de toda la sociedad de esa persona, porque consideramos que como ya estuvo en prisión, pues entonces la conclusión común es que cometió el delito y que es responsable. Y eso es lo que se trata de evitar, mejor dicho, para que no haya ese estigma hacia las personas. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Aún y cuando haya salido absuelto. Sí, ¿no? exacto, aún y cuando haya salido. ¿Qué principios rigen las medidas cautelares? Y bueno, aquí pues ya casi sería una clase de derecho, pero el primer principio de las medidas cautelares es precisamente que lo menos posible que se pueda ocasionar el daño o ocasionar el ataque a la libertad sea a través del catálogo que establece nuestro Código Nacional. El segundo principio, obviamente, pues sería que todo es bajo el principio de legalidad, que no va a haber supuestos para la imposición de una prisión preventiva si no están establecidas en la ley. Pero bueno, si a quien nos pregunta les puede servir esto, es que las medidas cautelares tienen 3 características para su imposición, es decir, que sea necesaria, que sea proporcional y que obviamente sea razonable. ¿Esto qué significa? Que el juez, cuando el Ministerio Público le solicita la imposición de esa prisión preventiva, analiza estos 3 aspectos para justificar la imposición de esa medida. Entonces, obviamente le agregaremos a esos principios el de proporcionalidad, el de razonabilidad y el de necesidad, que son los que probablemente pregunta ahí Mario Olmos. Muy bien, nos preguntan a María MT. Buenas tardes. ¿Considera que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta efectiva para combatir el crimen en México o cree que existen mejores alternativas? Bueno, yo sí soy convencido de que hay mejores alternativas, pero para que ojalá y me dé a entender en este punto, el derecho penal no tiene una función preventiva. El derecho penal no se ocupa precisamente como un medio para abatir la delincuencia. Eso doctrinalmente, legalmente, a través de los criterios de la Corte se ha establecido que el derecho penal no tiene esa utilidad, no tiene esa finalidad. Los que tienen esa finalidad pues son las ciencias penales preventivas. ¿Cuáles serían esas? La seguridad pública, la criminología, pero el derecho penal actúa o interviene a partir de la comisión del delito. Obviamente aquí lo que tratamos de nosotros verificar a través de esa pregunta es lo siguiente: ¿qué tanta ejemplaridad tendría para la ciudadanía que de inmediato se pueda proceder en contra de una persona? Es decir, que le demos el mensaje a los demás de que hay un Estado de Derecho y que se está aplicando la sanción. Ese sí sería un medio para poder decir a la sociedad que se está cumpliendo con la ley. Y eso obviamente también abatiría pues la impunidad. Nos preguntan, maestro, ¿considera que la prisión preventiva oficiosa afecta la sobrepoblación en las cárceles mexicanas? Sí, por supuesto. Eso está comprobado materialmente de que hay un hacinamiento. O sea, y que eso obviamente es un costo para el Estado y que cuando se analiza cada caso particular se advierte que pudiera justificarse que ellos llevaran su proceso en libertad. Es lo que comúnmente conocemos de que hay delincuentes que se denominan por el sistema como de poca monta y que conviven con otros pues superdelincuentes o maestros en la delincuencia y después obviamente obtienen esa maestría para seguir delinquiendo. Entonces lo que trata el sistema es quitar a esos primodelincuentes para que no se mantengan en prisión preventiva y ese es el daño que se causa con el exceso del uso de la prisión preventiva. Ok. También agradezco el favor de la atención de Hernán Arturo Cortés, licenciado, fuerte abrazo. La licenciada Mónica Montes Manrique, señoría, muchas gracias por estar atenta aquí del programa. Y Lisbeth de León, el mejor licenciado y catedrático, saludos al licenciado Hugo desde la Universidad CESBA, ¿no? Y también Javier Gracias. Peña. Fuerte abrazo, estimado Javier Peña, también está siguiendo aquí el programa. Maestro, nos quedan un par de minutos. ¿Algún mensaje que quieras comentar, que quieras compartir con todos los estudiosos del derecho también y con la sociedad en general sobre pues, la prisión preventiva oficiosa o por necesidad de cautela? Sí, bueno, en realidad el mensaje que se trató de dar a través de esta plática y lo que comenté en algún momento con el maestro Gerardo es lo primero que han preguntado, es decir, no hacer un abuso excesivo de la prisión preventiva, porque eso no nos va a garantizar una condena en un caso penal. Lo que nos garantiza una condena, o también en el caso de una absolución, pues es aplicar el debido proceso. También que nos garantiza una condena de que el imputado, el acusado, pueda hacer uso de sus recursos sin estar privado de su libertad. ¿Cuál sería uno de ellos? El primero, que tenga la posibilidad de investigar y de contestar a la investigación del Ministerio Público a través de un control judicial, de que tenga la posibilidad de que un recurso de apelación lo lleve en libertad y no privado de su libertad, que un recurso de amparo lo pueda llevar en libertad y no en esa condición de prisión.
¿Por qué? Porque el daño que se le causa a los individuos, a la ciudadanía, con la imposición de una prisión preventiva, pues jamás se repara. O sea, no hay posibilidad de restaurar ese daño que se le causa, además del estigma que ya hemos comentado, pero también a nivel democrático, pues se considera que la prisión preventiva como medida cautelar, obviamente está demostrando el Estado que no tiene otras alternativas, cuando en realidad nuestra propia ley nos está dando esos otros recursos, casos o supuestos que establece nuestro Código Nacional. ¿Cuándo viene el abuso? Cuando dejamos de lado aquellos otros supuestos para que la persona pueda responder en libertad. Y el mensaje principal de que no solamente tenemos el derecho a acudir en libertad a un proceso penal, sino que se enaltece aquí el principio de presunción de inocencia. Es decir, no vamos a ser responsables hasta que no un juez nos dicte una sentencia condenatoria. Sí, yo cerraría con ese último punto, maestro, porque es fundamental. ¿De qué sirve que podamos transitar en la reforma de 2008, 2011, si pensamos todavía en una cuestión muy inquisitiva, ¿no? De que si no hay cárcel, entonces no hay justicia. No, al contrario, más bien tendremos que ir pugnando porque verdaderamente tengamos un Estado de Derecho, ¿no? Y por último, quiero agradecerles, si ustedes me lo permiten, al equipo de trabajo, aquí a Viridiana Santana en piso, a Francisco Molgado, nuestro productor Edith Segura, Denis Sánchez, y por supuesto a Yamile Hernández, la atención para que pues, este programa se pueda transmitir y podamos llegar a todos ustedes. Gracias y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Y maestro, muchísimas gracias por acompañarme y espero que no sea la primera ni la última vez que nos visites. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo jueves. Bye. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.